¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problemita de acá, en el cual vamos a analizar vamos a dibujar, mejor dicho, cómo es el voltaje de salida, ¿de acuerdo? Obviamente en función del tiempo vamos a analizarlo en función de VI, vamos a hacer el gráfico. Acá tenemos el gráfico del voltaje de entrada, como te das cuenta es un voltaje variable, significa que para ciertos valores de este voltaje el diodo va a conducir originando un voltaje en particular y cuando no conduce originando otro voltaje. Ya, ¿cómo procedemos? Igual que en otros videitos que están en mi canal, bueno, igual acá lo voy a mencionar, vamos a establecer una condición para el diodo, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a establecer la condición de que el diodo conduce. Por aquí entonces colocamos cuando el diodo conduce. Podemos indicar simplemente como diodo ON, ¿de acuerdo? Se entiende que está conduciendo, diodo ON. Ya, si el diodo conduce, aparece una corriente a través del diodo, la cual siempre va a estar en la dirección de la flechita. Esta es entonces la corriente del diodo, ¿de acuerdo? Ahora, también debemos reconocer que el diodo, como es un diodo ideal, tiene un comportamiento especial. El diodo se comporta como un cablecito. Entonces, ya sabiendo esto, ahora nosotros vamos a resolver este circuito, ¿de acuerdo? Ya para eso recordemos que lo que debemos hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff. Básicamente vamos a resolver esta malla con el objetivo de hallar este voltaje. Pero hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, debemos hallar el voltaje que está acá en función de VI. Y número dos, la corriente en función de VI, para saber en qué intervalo el voltaje va a tomar cierta forma o cómo es su forma en el intervalo correspondiente. Entonces, vamos a colocar la corriente a través de este elemento, que analizando esta parte te das cuenta que la corriente que está por acá es la misma que está pasando por este lado, ¿de acuerdo? Recuerda que la corriente en una resistencia va del más al menos, pero aquí el voltaje es del más al menos, pero arriba. Ya, ahí lo vamos a analizar un poquito más en detalle en un momento. La fuente que está acá es una fuente de tensión, de voltaje. El lado más grande está a mayor potencial eléctrico y el menor está a menor, el más pequeño, perdón, está a menor potencial eléctrico. Ya, o más y menos en esta forma. Ahora vamos a establecer aquí la malla, vamos a indicar por acá y vamos a recorrer esta malla en cierto sentido. Quiero recorrerla en el sentido horario. Así. Entonces comenzamos por aquí con la solución para esa malla. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Por aquí vamos a indicar. Ley de voltajes, ley de tensiones de Kirchhoff. Es lo mismo. Ya comenzamos por este lado. De menos a más aumenta. Colocamos más BI. Listo. Ah, cierto, una observación. Algunos chicos acá se preguntan, ¿no? ¿Pero qué cosa es BI? BI es esto, pero ¿qué cosa es? Ya digamos que en el problema, para fines prácticos, BI lo podemos interpretar como una fuente. O sea que BI lo podemos interpretar como si fuese una fuente de esta forma. Entonces te preguntarás, ¿no? ¿Y por qué entonces no dibujaste la fuente, que me dio flojera? No, mentira, lo que pasa es que algunas veces en los libros va a aparecer así, simplemente el voltaje. Lo que pasa es que este voltaje hace referencia a un voltaje que está presente acá, que no necesariamente es una fuente, puede ser otro circuito electrónico, pero para el problema podemos asumir que es como una fuente que está colocada acá, solamente que no lo hemos dibujado por comodidad, digamos, ¿de acuerdo? Ya, entonces ese voltaje, ya está. Sigamos entonces por acá, de más a menos disminuye, restamos 5, ¿cierto? 5. Luego por aquí no pasa nada, aquí hay que tener cuidado. Aquí en este caso el voltaje está del más al menos, en este caso en el sentido de la flechita disminuye. Restamos entonces B sub 0. Y esto de aquí es igual a 0 porque no hay nada más que analizar. Y de aquí ya tenemos un objetivo, ¿no? De lo que nos mencionamos al comienzo. El objetivo era hallar el voltaje de salida, B sub 0, que es lo que queremos hallar, en función del voltaje de entrada, que en este caso será entonces BI menos 5. Ya, ahora, este voltaje, esta relación que hemos hallado, no se va a cumplir siempre, se va a cumplir solamente cuando el diodo conduce. Si el diodo no conduce, este voltaje va a tomar otra forma que veremos luego. Por el momento reconozcamos que esta es la forma que tiene el voltaje. Ahora lo que me falta saber es durante qué intervalo de tiempo o para qué valores de BI este voltaje va a tomar esta forma. Para eso debemos analizar el diodo. Porque recuerda que cuando un diodo conduce, su corriente es mayor que 0. Esto nos va a dar una restricción en lo que se refiere al voltaje de entrada. Entonces ahora vamos a ver la relación entre esta corriente y el voltaje de entrada, que por cierto lo vamos a sacar de acá. Primero vamos a relacionar el voltaje de salida con la corriente del diodo. Para eso aplicamos aquí la ley de Ohm.
Indicamos por acá entonces. Pero podemos analizar esta resistencia y ten muchísimo cuidado. Porque tú sabes que si tú aplicas la ley de Ohm en una resistencia, te va a quedar que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por el valor de la resistencia, que en este caso es 6,8 kilo ohm, 6,8K, ¿de acuerdo? Ahora uno estaría tentado, ¿no?, a colocar aquí la corriente ID porque es la corriente en la resistencia, pero no, aquí no va ID. ¿Por qué no? Porque recuerda que según la ley de Ohm, la corriente siempre va de un punto del mayor potencial eléctrico a un punto de menor potencial eléctrico. Dicho de otra forma más simplificada, la corriente siempre va del más al menos. La corriente que tú vas a colocar acá es una corriente en este sentido. ¿Es otra corriente? No, es la misma corriente que está acá, solamente que colocada en el sentido contrario. Y si la corriente la colocas en el sentido contrario, simplemente le colocas menos ID, ¿de acuerdo? Solamente por el sentido de la flechita. Y esta corriente es la que tú vas a colocar acá. Esa de ahí, ¿correcto? Entonces, de esa forma se cumpliría en este caso la ley de Ohm. Recuerda eso siempre, a la corriente en una resistencia tiene que ir de más a menos, es la que tú colocas en la ley de Ohm. Ahora, este voltaje que está aquí arriba, voy a reemplazarlo. Voltaje I menos 5 es igual a menos ID por 6,8K. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a despejar ID, porque tenemos la condición para la corriente del diodo. Voy a escribirlo. El menos pasa por este lado, va a ser voltaje I menos 5, ¿de acuerdo? Entre 6,8, despejando. Ya. Pero recuerda que la condición de conducción de un diodo es que su corriente aparezca en la dirección de la flechita. Matemáticamente eso implica que la corriente del diodo tiene que ser mayor que 0 obligatoriamente. O sea que esto tiene que ser mayor que 0, ¿de acuerdo? Pero recuerda que esto ya es positivo. Por lo tanto, lo que está en el numerador es lo que tiene que ser mayor que 0, lo que está arriba, ¿no? Es lo que tiene que ser mayor que 0. Esto de aquí es lo que tiene que ser mayor que 0. Pero acá hay un menos. Significa entonces que BI menos 5 es menor que 0. ¿Se entiende la idea, cierto? Porque si esto es mayor que 0, implica que esto es positivo. Si él es negativo, esto tiene que ser negativo porque negativo por negativo es positivo. Como esto es negativo, es menor que 0. Y de ahí despejamos y tenemos la condición entonces para la conducción del diodo. Esta condición nos indica que el diodo conduce y además que el voltaje de salida va a tomar esa forma. ¿Listo? Entonces ya tenemos la respuesta para cuando el diodo conduce. Ahora vamos con la respuesta para cuando el diodo no conduce. Bien, amiguitos, entonces ahora vamos cuando el diodo no conduce. Cuando no conduce, recuerda que el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Ahora de repente te preguntarás, ¿va a ser necesario buscar la condición para que el diodo no conduzca? No. Porque recuerda que el diodo tiene dos modos de operación, conducir y no conducir, ¿no? Conducción y no conducción. En este caso ya sabemos qué pasa cuando conduce, la condición para que conduzca. Significa entonces que para la condición complementaria es cuando no conduce. ¿De acuerdo? Entonces solamente nos interesaría ahora saber qué es lo que pasa con este voltaje cuando el diodo no conduce. Pero si el diodo no conduce, sabemos que la corriente que está por acá vale 0 porque el diodo no conduce. Si esta corriente vale 0, la corriente a través de él también es 0 porque no hay ninguna corriente que llegue a él. Como la corriente a través de él es 0, por ley de Ohm, su voltaje también va a ser 0. Entonces directamente podemos indicar que el voltaje a la salida va a ser 0. Y ya está. Entonces ahora sí ya tenemos la respuesta para cuando el diodo no conduce. De repente te preguntarás, ¿no? Pero anteriormente el análisis fue un poquito más complejo, ¿por qué acá tiene que ser más sencillo, más directo? Lo que pasa es que el diodo está acá interrumpiendo el paso de corriente. Cuando el diodo está polarizado en inversa, la corriente no pasa. Por eso es que la corriente vale 0. Eso implica que no llega corriente al elemento, no llega energía al elemento, no hay voltaje en el elemento. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Ya, ahora sí vamos con la respuesta a la pregunta que te pedí hacer la gráfica. Vamos a colocarlo más acá. Uy, perdón. Vamos a colocarlo más acá la gráfica. Ahí. Un poquito más grande, ¿ya? Así.
Ya, colocamos ahí la gráfica. Vamos a hacer por aquí la gráfica. A ver, por aquí vamos a hacer la gráfica por este ladito. Vamos a hacer la gráfica por acá. Ya. En este caso va a ser por aquí la gráfica B sub 0 y aquí el tiempo. ¿Qué es lo que me interesa a mí de la gráfica? Me interesa saber en qué momento el voltaje vale 5. Como te das cuenta, el voltaje VI de la entrada varía de 0 hasta su valor máximo, que es 20, y su valor mínimo, que sería menos 20. Ya, el 5 más o menos está por acá. Voy a dibujarlo, ¿de acuerdo? Voy a indicarlo. Voy a indicarlo por acá hasta acá. Lo que pasa es que esta gráfica vamos a trabajarla en simultáneo para ver básicamente en qué momento es que ocurre ese cambio de operación o cambio de salida. Ya, hasta ahí, ¿de acuerdo? En ese momento el voltaje vale 5. Ya, también acá, ¿no? Cuidadito, ¿eh? Acá también vale 5, ¿de acuerdo? Ahí también vale 5, ya está. Muy bien, entonces ahí también vale 5. Ya, ahora sí, ya sabemos básicamente los instantes de tiempo en los cuales el voltaje vale 5. Ahora hagamos la gráfica. Veamos lo siguiente. Al comienzo el voltaje VI es menor que 5. Ya, cuando ese voltaje es menor que 5, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Solamente es cuestión de reemplazar los extremos de aquí para saber dónde empieza y dónde acaba. Por ejemplo, en t igual 0, este voltaje vale 0. Lo colocamos aquí 0 y me va a quedar B sub 0 menos 5. O sea, más o menos, ¿no? Por aquí. Ahí comenzaría la gráfica, ¿de acuerdo? Hasta el instante en el cual vale 5. Cuando vale 5, tú reemplazas acá y sería 5 menos 5, 0. O sea, B sub 0 vale 0 cuando el voltaje VI vale 5. O sea, por acá, hasta ahí. Bueno, vamos a dejarlo por acá, hasta ahí. Ya, hasta ahí. Esa es la forma que tiene el voltaje de salida cuando el voltaje es menor que 5. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando es mayor que 5? Ah, mira, cuando es mayor que 5 vale 0. ¿Correcto? Entonces significa que para este intervalo de acá, que es cuando el voltaje vale 0, vale 5, es mayor que 5, en este caso el voltaje de salida vale 0. O sea que en todo este intervalo aquí vale 0. Esa sería entonces la gráfica hasta este punto. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando es menor que 5? Otra vez toma esta forma, ¿no? Porque esto es cuando es menor que 5. Ahora esto vamos a hacerlo igual, analizamos de la misma forma. Al comienzo vale 5, 5 menos 5, 0, empieza acá. Y luego empieza a decrecer. Para que sea un poquito más fácil de reconocer los puntos, vamos a colocar por aquí otra línea, ¿de acuerdo? Ya, sigamos entonces con el intervalo analizando los valores. A ver, en este caso, en este punto, el voltaje vale 0, ¿no? VI vale 0, reemplazamos aquí 0, va a ser menos 5. O sea que en ese punto, este menos 5 más o menos por acá va a estar. Y la gráfica que debemos hacer va a ser de esta forma. Uy, perdón. Va a ser de esta forma, así. Más o menos, ¿no? Ya me sale un poquito feo, pero bueno, más o menos así va a ser la gráfica. Uy, perdón. Ya, así más o menos va a ser la gráfica hasta acá. Ya, a partir de este punto, es este punto por cierto, ¿no? Creo que no se ven bien. Es este punto de acá. Bueno, me salió un poquito malito, pero bueno, ya se entiende, ¿no? La idea. Hasta ese punto. Ya, y luego de eso seguimos con un voltaje menor que 5, ¿no? Porque todo esto es menor que 5, ¿cierto? Acá está 5, todo esto de acá es menor que 5. Y la gráfica entonces va a ser de esta forma a partir de acá. Pero llegamos hasta el menos 20. Ese menos 20 lo reemplazamos acá, sería menos 25. O sea que esta gráfica va a llegar hasta menos 25. Como te das cuenta, no me alcanza espacio, así que vamos a levantar esto un poquito. A ver, un ratito. Ya, aquí. Más o menos, ¿ya? Más o menos ahí lo vamos a dejar. Ya sigamos entonces por acá, como te comenté la gráfica va a ir hasta menos 25. Primero voy a colocar aquí una referencia, una línea guía que me va a servir para saber, pues, ¿no? Hasta dónde voy a dibujar, más o menos hasta por acá. Ya esa es mi línea guía que he colocado, que me va a servir como referencia para poder dibujar el menos 25. Ya la gráfica entonces va a ser de aquí, vamos a continuar hasta más o menos por acá, ahí. En esa posición, en ese punto, es menos 25. Recuerda que estoy reemplazando acá este extremo, ¿no? Cuando BI vale menos 20, B sub 0 será menos 25. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a pintar un poquito bonito esto. Ya, así. Listo. Uy, no, ¿qué pasó? No copió, no copió. Ahora sí, acá.
Listo, esa es la forma que va a tener la gráfica hasta este punto, pero todavía continuamos. Ahora, ten mucho cuidado, porque muchos chicos acá se emocionan y me dicen, ya, aquí también vale cero. No, ahí no vale cero. Ten cuidado. Porque recuerda que el voltaje V sub 0 está siguiendo esta regla, ¿no? Cuando el voltaje es menor que 5. Y en este caso, VI vale 0, o sea que V sub 0 es menos 5. Dicho de otra forma, la gráfica, cuando esto de acá se vuelve 0, la gráfica es hasta, bueno, más bonito. Hasta acá más o menos así va a ser la gráfica, ¿de acuerdo? Así va a ser la gráfica hasta acá, más o menos así. Y de esa forma sería la gráfica para un periodo. Como esto de acá se va a volver a repetir, la gráfica se va a volver a repetir de la misma forma. O sea que luego de esto la gráfica va a ser igual que lo que está acá. Más o menos así. Más o menos así va a ser la gráfica. ¿Cierto? Y va a volver a ese valor mínimo de menos 25 y así la gráfica se vuelve a repetir, así, ¿no? La gráfica se vuelve a repetir. Pero bueno, ya sabemos que eso va a ocurrir. En todo caso, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la forma de la gráfica. Bien, amiguitos, con eso entonces estamos terminando el problemita y también estamos terminando el videito. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.